Imagina caminar por una selva mexicana donde cada paso que das está literalmente sobre una ciudad perdida, donde los árboles crecen sobre pirámides milenarias y bajo tus pies yacen secretos que cambiarían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Esto no es ciencia ficción, es Calakmul, y lo que encontraron ahí dentro dejó a los científicos completamente desconcertados. En el corazón de Campeche, México, existe un lugar que ha guardado sus secretos durante más de 1000 años. La reserva de la biosfera de Calakmul se extiende por más de 723.000 hectáreas de selva impenetrable. Pero hay algo extraño aquí. El terreno no es completamente natural. Los pobladores locales lo sabían desde siempre. Llamaban a ciertos montículos las colinas de los antiguos y contaban historias que nadie tomaba en serio. Hasta 1931, cuando un botánico estadounidense tropezó con algo que no debería estar ahí: pirámides gigantes completamente devoradas por la jungla. Lo que descubrieron después superó todas las expectativas. Calakmul no era un simple sitio arqueológico. Era una metrópoli que albergó a más de 150.000 personas, convirtiéndola en una de las ciudades más pobladas del mundo antiguo. Durante más de 1000 años, este lugar fue el epicentro de poder de Mesoamérica. Pero aquí es donde la historia se pone verdaderamente fascinante. Cuando en 1982 el arqueólogo Ramón Carrasco llegó con su equipo, se enfrentó a temperaturas de 40 grados, humedad del 90% y una vegetación tan densa que avanzar 100 metros tomaba horas. Lo más impresionante es que durante las primeras semanas acampaban literalmente sobre templos milenarios sin saberlo. La selva había hecho tan bien su trabajo que era imposible distinguir dónde terminaba la naturaleza y dónde comenzaba la arquitectura humana. Lo primero que descubrieron fue la estructura 2, una pirámide de 55 metros de altura. Pero su tamaño no era lo más sorprendente. Al excavar, se dieron cuenta de que esta pirámide fue construida como muñecas rusas. Los mayas habían edificado una pirámide, luego otra que la envolvía completamente, y luego otra más grande. Más de 600 años de construcción continua. Mientras limpiaban y excavaban, encontraron algo más: una red de caminos empedrados de hasta 20 metros de ancho que se extendían por más de 100 kilómetros a través de la selva. Verdaderas autopistas de piedra caliza construidas siglos antes de que los europeos llegaran a América. Y lo habían hecho solo con herramientas de piedra, sin animales de carga ni conocimiento de la rueda. Sin embargo, el verdadero descubrimiento llegó en 1994. Al abrir una cámara sellada durante más de 1000 años, los arqueólogos encontraron el cuerpo de un gobernante cubierto con una máscara de jade y obsidiana. Más de 2000 piezas de jade finamente trabajadas lo rodeaban, junto a vasijas decoradas con escenas mitológicas pintadas con tal detalle que parecían ilustraciones modernas. Los jeroglíficos revelaron su identidad: Yuknum Chin, el Grande, quien gobernó durante el siglo VII. Este emperador había logrado algo extraordinario: unificar más de 50 ciudades-estado independientes, creando el imperio más extenso de la historia precolombina mesoamericana. Su reino abarcaba un territorio comparable en tamaño a España. Lo más impactante es que en las vasijas encontradas había algo intrigante. Los textos jeroglíficos mencionaban conocimientos ocultos y secretos de los cielos, preservados en cámaras especiales dentro de la ciudad. La pregunta era obvia: ¿dónde estaban esas cámaras? La respuesta llegó en 2002. Un equipo con radar de penetración terrestre detectó una cavidad artificial bajo una de las pirámides más antiguas. La cavidad era demasiado grande y estaba ubicada en una posición demasiado específica para ser casual. Tardaron 8 meses en alcanzarla. En marzo de 2003, finalmente accedieron a la cámara oculta. Lo que encontraron era un verdadero archivo científico. Cientos de códices perfectamente conservados, instrumentos astronómicos de piedra y metal, mapas celestes pintados en las paredes y tablas numéricas grabadas en piedra con observaciones astronómicas de más de 500 años. Los mayas de Calakmul habían creado un observatorio científico subterráneo.
Sus cálculos eran asombrosamente precisos. Habían calculado la duración del año solar con un error de apenas 6 minutos. Predecían eclipses lunares y solares con siglos de anticipación. Su calendario era más preciso que el gregoriano que usamos actualmente. Los especialistas descubrieron que los mayas habían inventado el concepto del cero de forma completamente independiente. Utilizaban un sistema matemático basado en el número 20 que les permitía realizar cálculos astronómicos complejos sin necesidad de los números decimales. Pero había algo más en esa cámara que desconcertó a todos. Entre los códices encontraron mapas detallados no solo de la península de Yucatán, sino de las costas del Golfo de México, partes de Texas e incluso la costa este de lo que hoy es Estados Unidos. ¿Cómo podían conocer geografías tan lejanas? La respuesta estaba en otros documentos de la misma cámara. Registros de expediciones comerciales que se extendían mucho más allá de lo imaginado. Un códice describe una expedición del año 658 con más de 200 hombres en 40 canoas que navegaron siguiendo la costa del Golfo de México hacia el norte durante meses. El documento incluye descripciones de cazadores de bisontes en las llanuras, pescadores en las costas y constructores de montículos en los ríos, descripciones que coinciden perfectamente con lo que los arqueólogos conocen sobre las culturas que habitaban el sur de Estados Unidos durante ese periodo. Los mayas de Calakmul no estaban aislados en la selva. Eran el centro de una red comercial que se extendía desde Centroamérica hasta el sur de Estados Unidos. Entre los instrumentos astronómicos también se halló algo verdaderamente extraordinario: un mecanismo de engranajes de jade y metal que funcionaba como una computadora astronómica primitiva. Este dispositivo consistía en una serie de discos concéntricos que giraban sobre ejes calculados con precisión. Los sacerdotes astrónomos mayas podían introducir una fecha específica y el mecanismo les mostraría exactamente dónde se encontrarían Venus y Marte en el cielo nocturno. Su margen de error era inferior al 1%, algo que la astronomía europea no logró hasta el siglo XVI. La doctora María Elena Ruiz, especialista en arqueoastronomía, pasó más de 3 años estudiando este mecanismo y confirmó su extraordinaria precisión. En 2006 descubrieron una segunda cámara oculta bajo otra estructura. Esta cámara había permanecido completamente seca durante más de 1000 años gracias a un ingenioso sistema de sellos de piedra. Contenía lo que los arqueólogos describieron como una biblioteca médica maya. Cientos de códices detallaban conocimientos sobre anatomía humana, propiedades medicinales de plantas, técnicas quirúrgicas y tratamientos para diversas enfermedades. Los médicos mayas de Calakmul conocían la circulación sanguínea. Realizaban trepanaciones craneales con una tasa de supervivencia superior al 80%. Y habían desarrollado anestésicos naturales basados en combinaciones específicas de plantas de la selva. Uno de los códices describía una operación de cataratas realizada con instrumentos de obsidiana tan afilados que rivalizaban con los bisturíes modernos. Pero lo más sorprendente fue un documento que describía síntomas y tratamientos para una enfermedad que llamaban la muerte invisible. La descripción coincidía perfectamente con lo que hoy conocemos como diabetes. No solo habían identificado la diabetes, sino que habían desarrollado tratamientos efectivos basados en extractos de plantas que, según análisis modernos, contienen compuestos con propiedades similares a la insulina. El descubrimiento más inquietante llegó en 2012 con una tercera cámara que contenía registros climáticos. Los mayas de Calakmul habían estado documentando meticulosamente patrones meteorológicos, niveles de precipitación, temperaturas estacionales y ciclos de sequía durante más de 500 años. Sus registros mostraban que habían identificado ciclos climáticos de duración centenaria que afectaban toda la región mesoamericana. Más inquietante aún, sus proyecciones habían predicho correctamente el periodo de sequías severas que contribuyó al colapso de muchas ciudades mayas alrededor del año 900. Los registros finales, fechados alrededor del año 850, muestran una urgencia creciente en la documentación de conocimientos. Como si los mayas supieran que se acercaba el fin de su época dorada. Intentaron implementar soluciones,
Construyeron cisternas subterráneas masivas y desarrollaron cultivos resistentes a la sequía mediante selección artificial. Sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para prevenir el colapso. La historia de Calakmul nos deja una reflexión profunda. Una civilización con conocimientos científicos extraordinariamente avanzados, capaz de predecir eclipses, calcular órbitas planetarias y pronosticar cambios climáticos, no pudo evitar su propia extinción cuando enfrentó una crisis ambiental de gran escala. Los secretos de Calakmul continúan desafiando lo que creíamos saber sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. Cada nueva excavación revela conocimientos y tecnologías que rivalizan con la ciencia moderna. Y lo más fascinante es que aún quedan 723.000 hectáreas de selva por explorar. ¿Cuántos secretos más permanecen enterrados bajo esa vegetación milenaria? Los descubrimientos de Calakmul representan solo el comienzo de una nueva comprensión sobre los logros científicos de las civilizaciones antiguas de América. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué hallazgo te parece más impresionante? ¿El mecanismo astronómico o las predicciones climáticas que anticiparon su propio colapso? Si quieres seguir descubriendo los misterios más fascinantes de las civilizaciones perdidas, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.